Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. A todos nos interesa que exista una competencia política cerrada, que las fuerzas políticas, los partidos hagan su mejor esfuerzo, que le presenten al electorado sus mejores propuestas y que tengamos un debate rico en ideas, rico en números, rico en análisis, que nos pueda llevar a elegir a los mejores gobernantes. Y estos últimos días han sido particularmente, diría yo, sabrosos para el análisis político, porque hemos tenido, por ejemplo, el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, con todo lo que esto supone, la asunción de Rubiel Ávila al gobierno del Estado de México, y después tenemos el día de mañana el quinto informe de gobierno de Marcelo Ebrard, quien hace unas semanas estuvo precisamente aquí con nosotros, y tenemos ya, ahora sí, un perfil básico de cómo se viene la elección del 2012. Y uno de los actores centrales ahí es el PRD. Hay muchas incógnitas alrededor del PRD, cómo van a elegir a su próximo candidato, si van a acatar, digamos, los dictados de la opinión pública a través de encuestas, si va a haber otro tipo de conformación de las inclinaciones internas. Y para hablar de eso es que hemos invitado, y nos da mucho gusto tenerlo aquí, a Jesús Zambrano, presidente del Partido Revolución Democrática. Jesús, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Federico. ¿Cómo ven la situación? Si fuera uno, a lo mejor los periodistas están echando las campanas al vuelo, porque los números son muy contrarios a las otras dos fuerzas políticas, nosotros el PRD. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, por supuesto que ninguna elección es difícil, ya nadie tiene escriturados los votos para decir que ha comprado ya la conciencia y la voluntad del electorado. Yo recuerdo muy bien hace casi 6 años, cuando arrancamos la campaña por el 2006, Andrés Manuel López Obrador también traía una ventaja enorme, de, si mal no recuerdo, como 16 puntos de ventaja. Y veamos, con todas las calificaciones que pueda tener, fraude por medio o no, etcétera, errores que se cometieron, uso indebido de recursos, todo lo que después el Tribunal Electoral señaló y calificó, pero tuvimos un resultado legal de apenas poco más de medio punto porcentual, unas cuantas decenas de miles de votos de diferencia. Entonces ninguna elección está cantada, determinada, predeterminada de antemano. Ciertamente no es lo mismo ver a un Peña Nieto arropado por el juego mediático, la propaganda oficial, que un Peña Nieto fuera de los reflectores diarios, y luego después, dentro de unos cuantos meses, ya también en la contienda electoral, y que le empiecen a sacar todos los trapitos de lo que no hizo. Pero más allá de que se los puedan o no sacar, que veremos, sí hay una diferencia muy fuerte en candidato y partido, y además no se ve del lado de los otros partidos ni candidatos muy claros, ni un proyecto muy claro. Sí se ve particularmente desventajoso ahora. En el caso del PRD, pues hay 2 candidatos fuertes, pero no está claro si va uno de ellos, o Andrés Manuel López Obrador, a aceptar las reglas que ya se discutieron de una encuesta para determinar quién de los dos va a ser el candidato. Si se dividían, están muertos; si van nada más con Andrés Manuel, es un poco cuesta arriba. ¿No nos explicas un poco cómo lo ven a ustedes? Aunque en el PRI tampoco está todavía plenamente decidido. Está prácticamente. No te hagas bolas, Jesús. Por lo menos ahí Beltrones ha alzado la mano, ¿no? Y ha planteado cosas que hay que ver ahora con Peña Nieto no gobernador, qué es lo que puede pasar. Pero bueno, se ve cuesta arriba. Esa es harina de ellos, es harina tricolor, ¿no? Y lo que en el PRD hemos decidido y acordado, en el Congreso Nacional que tuvimos hace aproximadamente un mes, es que vamos a ir a aplicar encuestas abiertas a la opinión pública para ver quién de los que en el momento en que se inscriban para figurar como posibles candidatos del PRD, hoy han sido 2, ha salido en los últimos días, por cierto, el planteamiento de que sea considerado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a ver si acepta que esto así sea. Y en
términos de lo que resulte de una medición de opinión pública a través de encuestas con despachos muy calificados, ese deberá ser nuestro candidato. Pero ahí el detalle es crucial, ¿no? Porque hay, en principio, yo creo que una perspectiva muy escéptica de las encuestas, que es lo que ha dicho durante mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador, que ha lanzado una nube de desconfianza alrededor de las encuestas. Ha dicho que las encuestas pueden ser instrumentos de la mafia, ¿no? Lo ha dicho explícitamente. En ese sentido, necesitaría haber un partido contundente, con una gran fuerza, que en este momento supiéramos nosotros cuándo se va a levantar la encuesta, cuál es el método de la encuesta, quiénes son las casas encuestadoras, cómo se van a publicar y de qué manera se va a asegurar que ese resultado sea confiable, sobre todo para los perredistas. ¿No? Y lo que vemos es que esto está prácticamente dispuesto a que se hablen bien Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Y nos dicen un poco como consuelo, es que se siguen hablando, sigue habiendo contacto entre ellos dos. Bueno, ¿qué falta de institucionalidad es esa? No, nosotros hemos planteado, Jesús, apenas la semana pasada, la necesidad de que todo mundo, de los que conformamos la posible coalición, que así está hablada con el PT y con Convergencia, y los propios aspirantes, asumamos con mucha determinación, con mucha claridad, que vamos a asumir igualmente el resultado de una encuesta. Va a ser una encuesta, porque de repente nos dicen lo que pasa encuestas. es que cuando hablamos de una encuesta, cuando hablamos de encuestas son encuestas espejo, es decir, puede ser que hagamos una simultáneamente, es decir, por dos casas encuestadoras, y que si son profesionales deberán coincidir esencialmente, con una diferencia de un punto, cuando mucho, porcentual. A lo mejor decidimos después de esa hacer una segunda encuesta espejo, vamos a decirlo así, otra vez por esas casas, para que por allá por enero, febrero del año próximo pudiéramos estar ya determinando las cosas, o a finales de diciembre. Entonces, que sean compromisos que se asuman públicamente, es decir, eso de que se firmen o no se firmen, es que asumamos el compromiso públicamente de que se va también a tener por bueno el resultado, y que quien resulte mejor posicionado ese va a ser. ¿Y tú estás confiado que eso suceda? Si alguien no lo acepta, entonces que pague el costo político de lo que eso significa de descrédito. Yo diría, lo he dicho en otras ocasiones, no tengo pacho de decirlo aquí hoy, se va a ir al abismo. Se va a ir al abismo de los dos. Pero agarrándose de la pata del resto. No, ¿quién sabe? Porque no lo el abismo no se va solito. No lo sé, porque mira Jesús, miren, lo cierto es que la gente, la sociedad mexicana, también está esperando que hoy se pueda hacer un rejuego, un replanteamiento de muchas cosas en el manejo de la vida pública, de las cosas de los partidos políticos. Y si alguien que no acepte el resultado de una encuesta diga, pues ¿saben qué? Por las razones que sea, yo no acepto eso y me voy por mi propia cuenta, entonces el otro y el partido, que en nuestro caso, pues si alguien nos quisiera hacer eso, alguno de los dos o de tres que se inscribieran, nos quisiera hacer eso, vamos a hacer valer el peso de la institucionalidad. Lo podrán hacer, pero justamente. Yo creo que es bastante claro, y no me imagino un escenario distinto, que si Andrés Manuel López Obrador, que es de quien estábamos hablando, no aceptara, en el eventual caso de que él fuera el derrotado de estas encuestas, no aceptara este resultado, y él se fuera por su lado con el PT y con Convergencia, si fuera el caso, y Marcelo Ebrard con el PRD, no gana ninguno de los dos, no hay forma. Por más desprestigio que tenga esa acción, Andrés Manuel tiene 10 puntos, 8 puntos, no sé cuántos, que hacen toda la diferencia en una elección cerrada. Mira, yo tengo en primer lugar la confianza de que se acepte lo que públicamente se ha venido asumiendo. Sí. Y que quepa, por supuesto, en todos los que estamos en la toma de decisiones, la racionalidad esta justamente que tú estás señalando. Que una división entre nosotros puede conducir a un fracaso brutal de las posibilidades de que en el 2012 no haya alternancia por la izquierda. Y entonces hay que
Yo le sigo apostando con optimismo a eso y tengo la confianza de que se actúe con racionalidad elemental. ¿Cómo manejarían un escenario que quedara dentro del margen de error de la encuesta? Son 4 puntos, 5 puntos. ¿Qué pasa en caso de un empate técnico? Son de las cosas que tenemos que platicar y acordar, ponerlo claramente sobre la mesa. A lo mejor si eso sucediera diríamos, pues vámonos a una consulta ciudadana abierta a la opinión pública, no sé. Pero ciertamente, como tú lo decías, tocayo, Jesús, son de las cosas que tenemos que precisar y lo debemos hacer en las próximas semanas, Porque esa es, creo que la gran responsabilidad de la presidencia nacional del PRD. Claro, digamos, que sí. Desde luego que hay compromisos locales que seguramente después hablaremos, pero el principal compromiso es que después de la candidatura el partido siga entero. Por supuesto. Y ese es un riesgo, ¿no? Ahora, el partido entero con sus dos aliados. En ese sentido, yo he sentido en los últimos meses un ánimo, casi diría yo, de refundación del PRD. Yo creo que hay en la dirigencia que tú encabezas una decisión de que o las cosas se hacen abiertas y se hacen convincentes para todos. Y si esto trae un costo, y hay que decirlo con toda claridad, y si Andrés Manuel López Obrador jala vía Convergencia o PT con su candidatura, pues el PRD puede pasar por un mal momento en el próximo año, pero al fin y al cabo ratificará una versión institucional de su existencia y no este coqueteo que también lo ha dañado muchísimo, ¿no? Es decir, si se divide el voto de la izquierda entre dos, que podría ocurrir, y hay ahí algunos cálculos que dan 12-12, 10-10, bueno, pues eso será un acto realmente muy oneroso, muy costoso para el PRD, y el PRD tendrá que tomar sus medidas. ¿Estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? Yo tengo la confianza, reitero, que no va Federico, a pasar. de que no pase, de que no va a pasar, porque justamente los costos serían esos. ¿Y quién los va a querer pagar? Yo creo que nadie en su sano juicio lo querría hacer. A Andrés Manuel le gusta pagar Carlos. costos. Tenía el capital político más alto que uno se puede imaginar después de una elección como la del 2006. Si hubiera jugado de otra forma, hoy sería el candidato a vencer el solito. Quemó capital político. De que sabe quemar capital político, es un mago de eso también. Pero ha venido ahora haciendo un trabajo también de constitución de este movimiento Morena. ¿Cómo es el vínculo entre partido y movimiento? Siempre ahí hay una relación complicada entre esas dos criaturas políticas, un movimiento con una lealtad incondicional a un líder político y un partido político con reglas, con procesos. ¿Cuál es Morena, Jesús, se va a constituir, por cierto, en las próximas semanas en una asociación civil, a lo mejor después en una asociación política, no lo sé, y tiene sus propias reglas y su propia forma de tomar decisiones. Nosotros, como aquí ustedes muy bien lo han apuntado, estamos como partido político con reglas claras, con estatutos, con reglamentos, todo eso registrado ante el Instituto Federal Electoral y desde luego dentro del marco de un juego institucional que requiere el país que se fortalezca con un contenido y una perspectiva democrática, y nosotros no vamos a movernos desde de ahí ni un ápice en el sentido de la toma de decisiones. Requerimos el fortalecimiento de la institución del país, requerimos su renovación, requerimos su democratización, por supuesto que sí, y debemos contribuir desde esa perspectiva. Con los costos o con los beneficios que nos otorgue la ciudadanía al tomar decisiones con esta determinación, ahora, que ello tenga. Hay un tema que es como del otro lado de esta discusión, que es salvado el escollo, supongamos que lo salvan. Se pueden encontrar a fines de este año, como nos encontramos en su momento en el Estado de México, que parecería que ni PAN ni PRD por su cuenta pueden derrotar al PRI. En el Estado de México se habló, lo impulsaste tú, entre otros miembros del PRD, la idea de hacer una alianza para poder derrotar al candidato del PRI. No se logró, fueron apabullados por el hoy gobernador Erubiel. Se empieza a hablar la idea de que haya una suerte de coalición legislativa en el Senado, ha habido algunas notas al respecto entre PAN y PRD. ¿Es viable una coalición de ese tipo? ¿Es viable una candidatura común entre PAN y PRD? Primero,
no nos echen la sal sobre lo que puede pasar en el 2012. No, es una posibilidad. Es una posibilidad. No remota. Que tiene ahí un fundamento en lo que andan sugiriendo las encuestas. Sí, donde si hay un partido muy aventajado, no podemos negar eso. Partido y candidato, que hace 6 años no había. Muy aventajado y muy ventajoso, pero... Puede ser, pero es un dato pero también. todavía no empiezan las campañas, ¿sí? Todavía no hay candidatos, todavía faltan muchas cosas por decidir. Nos pongamos en esa situación. Ahora, teóricas. lo cierto es que lo que hemos estado viviendo, y este es un tema, por supuesto, de una gran importancia, de un alto interés para tomar decisiones, lo que hemos vivido desde el 97 prácticamente para acá, lo que le llaman en la teoría política los gobiernos divididos, en donde el presidente de la República no tiene a la fuerza mayoritaria en el Congreso para tomar decisiones, como sucedió durante décadas en el país con el PRI al frente. Ahora, especialmente del 2000 para acá, hemos entrado a un escenario en el que todo indica o apunta en el sentido de la necesidad de que para actuar con mayor responsabilidad frente al país, integremos coaliciones legislativas, por lo menos, que se puedan traducir en coaliciones gobernantes, no lo sé, es una posibilidad. Pero justamente este debate que se ha puesto en los últimos días sobre la mesa de moda, me parece que es de una enorme importancia y que debe ser visto con mucha responsabilidad para ver de qué manera el presidencialismo, que ya de por sí está acotado, hoy adquiere un acompañamiento, por decirlo de esta manera, con un poder legislativo de mayor peso y que pueda tomar de manera conjunta, corresponsablemente, decisiones junto con el Ejecutivo para determinar qué programa de gobierno, qué agenda legislativa deberá impulsarse, pero ya como un acuerdo político y de largo plazo. Este asunto es de tal manera relevante que a mí me gustaría regresar sobre él. Yo creo que hay que explicar muy bien cómo podría funcionar. Les propongo algo, ¿por qué no vamos a un corte? Tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y regresamos y comenzamos con este tema de las coaliciones de gobierno. Vamos a un corte y venimos. Bueno, al final del segmento pasado, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, tocó un punto que podría ser clave para la vida de los mexicanos si es que llegase a ser aprobado por el legislativo. Hace unos días en el Senado se lanzó una iniciativa que busca formar coaliciones de gobierno. Y usted va a decir, yo ya he escuchado mucho de estas coaliciones y es lo mismo que hicieron en Oaxaca, lo mismo que hicieron en Sinaloa o en Puebla. No, ahora sí no son alianzas electorales, sino sería una coalición de gobierno. Se plantea la posibilidad de que el partido mayoritario, si no es mayoría absoluta, pueda convocar a una coalición, es decir, a otro partido político, y que se firmen políticas públicas que sean, digamos, registradas por el legislativo, en particular por el Senado, y que incluso los miembros de ese gabinete de cogobierno, es decir, de dos fuerzas, también pase por la aprobación de ese cuerpo colegiado que es el Senado. Se trataría de una fórmula, como lo decía Jesús Zambrano, una fórmula semiparlamentaria que nos podría brindar mayor certidumbre de que existen proyectos comunes que no van a ser negociados en el transcurso de la gestión de una persona, así que de quien sea, el próximo presidente de la República o el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal, porque también podría ser aplicable para el Distrito Federal, sino que existe ya una plataforma común que van a tratar de implementar, misma que sería revisada a los 3 años de gobierno por ir a elecciones intermedias. Es algo totalmente novedoso para los mexicanos, para esta generación de mexicanos que ya verdaderamente están saturados de ver desde 1997 muchos debates, pero pocas normatividades nuevas, con acuerdos de fondo que nos ayuden a transformar al país. Y ahí nos quedamos, lo planteó Jesús Zambrano, hay que decirlo, fue firmado, es algo que la opinión pública creo que no registró, muy importante, por los 3 líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, que es algo insólito en algún sentido. Sí, efectivamente, como lo comentábamos
en el segmento anterior, es de una gran importancia y no tiene que ver efectivamente de manera esencial con si vamos o no vamos juntos, PAN, PRD, en una alianza electoral en el 2012, que yo adelanto la veo muy poco probable, sino, como muy bien lo resumías, Federico, en la posibilidad de que, de acuerdo con el resultado de la elección, el partido que resulte triunfador en la presidencia de la República, que difícilmente tendría mayoría por sí solo en la Cámara de Diputados y de Senadores, estaría en la posibilidad constitucional y legal de convocar a una coalición gobernante para que el gabinete mismo de entrada pudiera ser sujeto de ratificación a propuesta del presidente de la República por el Poder Legislativo, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, y con políticas públicas, es decir, con compromisos que públicamente se asumen y que no andemos regateando año con año el presupuesto y la ley de ingresos. No, a ver, vamos a hacer esto, vamos a caminar por esto. Esto es lo que necesita el país con este programa, órale, por lo menos por estos 6 años siguientes. Aunque lo celebre, me parece que una solución creativa, interesante, que habría que ver cómo funciona en la práctica. Hay 2 cosas que me parecen que habría que discutir. La primera es que, aunque la Constitución no lo preveía como tal, no lo impedía tampoco. Es decir, ¿de acuerdo? Se pudo haber hecho en los ya 10 años de gobierno dividido con un presidente del PAN, 11 años de gobierno dividido con un presidente del PAN, y no se hizo cuando además las condiciones eran mucho mejores, porque hoy, aunque el PAN y el PRD se pusieran de acuerdo, pues en la Cámara de Diputados ya no podrían tener mayoría. En esta legislatura. Y el segundo tema, que me parece que habrá que ver, pero lo dijiste con una contundencia que no estoy realmente de acuerdo, es que podría darse el caso que si Enrique Peña Nieto se consolidara con los números que hoy tiene, que de acuerdo, falta la campaña, etcétera, pero si se consolidara con los números que hoy tiene, la sorpresa es que se puede llevar las 2 cámaras. Ahora sí que, Dios me oiga que no. Que no, porque yo lo veo muy improbable. El país está muy tripartidizado, Carlos. Eso nos decían del Estado de México, que era un Estado tripartidizado, y mira que... Yo creo que a mí me parece una pista interesante. ¿Qué aprenden ustedes de la elección del Estado de México? ¿Es una elección ejemplar? La de hace unos meses en el Estado de México le da lecciones al PRD de cómo encarar la elección presidencial. Claro que sí. No, claro que sí. ¿Cuáles serían esas claro lecciones? Que sí, Jesús, es una elección ejemplarmente inequitativa, ejemplarmente ilegal, ejemplarmente violatoria de muchos preceptos que tienen que ver con contiendas democráticas, y lamentablemente el Tribunal Electoral falló en otro sentido, el del Poder Judicial de la Federación, y debemos evitar que esto suceda de nueva cuenta en el 2012. Va a ser muy difícil que se repita también la situación allí, porque si hoy Peña Nieto en las encuestas sobre preferencias electorales está muy aventajado, pues no gobierna el país, no tiene la presidencia de la República. En el Estado de México eran gobierno. También digamos, nos conduciría a la idea pues de que nuevamente Erubiel Ávila es un gobernador ilegítimo, porque pues ganó por una trampa y por una serie de abusos que fueron convalidados por la mafia del tribunal. Seguimos en el mismo libreto y en el mismo guión. Yo no he hecho esos calificativos. Bueno, yo estoy interpretando ese argumento. Creo que es el mismo guión. Yo creo que también habría que ver que algo debe haber hecho bien el PRI. Okay. Algunos errores debieron haber cometido sus oposiciones que podrían ser el fundamento autocrítico de una estrategia distinta hacia la elección que viene. Yo refería, más bien se refirió aquí, y lo dijo Carlos, sí. Recordando el asunto de cómo había sido la situación del Estado de México. Yo fui de los defensores de una posibilidad de una coalición amplia, como lo habíamos hecho en el 2010, con Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en donde sin haber, pues digámoslo así, convenio de un gobierno de coalición
era una coalición electoral que sí puso por delante, por cierto, programas de gobierno comprometidos que hay que ahora seguir peleando porque se apliquen. No sucedió en el Estado de México, las cosas ya las conocemos, no voy a detenerme en eso, pero rumbo a la elección presidencial es muy diferente. En el país, viendo la elección presidencial, el PRI, digámoslo así, México no es monocolor, ¿sí? El PAN gobierna estados, el PRD gobierna los suyos, especialmente la capital de la República, no es poca cosa. Entonces esto de pensar que van a llegar y van a pasar sobre nosotros como una aplanadora, de entrada está por verse, como lo decía, en la medida en que todavía no hay candidatos de los 3 partidos definidos y no empiezan las campañas, vamos a ver todavía qué pasa, ¿sí? Pero por ello mismo, y viendo lo que ha sido el resultado de las últimas elecciones desde el 97 a la fecha, para el 2012 ya serán 15 años, en donde se ha ido consolidando la presencia de 3 fuerzas importantes en el país, en donde ninguna de ellas por sí sola logra tener la mayoría. Vamos a ver qué tan competitiva, yo creo que sí va a ser muy competida la elección del 2012, a ver si es cierto que se configura este escenario que tú dices como posibilidad, como escenario posible, ahí está, claro, pero yo no lo veo como probable, como probable. Altamente probable no. Altamente. Y entonces es en donde entra el punto que planteaba en esta parte Federico. No descalifiquemos de antemano esto que puede ser un elemento que le dé estabilidad y gobernabilidad al conjunto de las instituciones, a la toma del país y certidumbre también a la gente, a los empresarios, a la población. Yo no la descalifico, solo me pregunto, ¿por qué no se hizo antes? Porque prohibida no estaba. Es decir, y esto tampoco va a ser obligatorio, no nos estamos moviendo a un régimen como el francés, donde en automático el que tiene la mayoría en la Cámara, construyala como la construya, tiene un primer ministro o algo así. Estamos en una cosa que abre un cauce, pero habría que ir un poco a cuáles son las políticas. Pero que no está prohibido es también sí, es lo que te iba a decir. Si tú revisas cómo estaba el COFIPE, en realidad la diferencia de las coaliciones con las alianzas no daba un plus, no daba una ventaja. Y realmente era muy complejo, es decir, conforme fue evolucionando el COFIPE se fue volviendo cada vez más complejo esto, por un lado. Por el otro lado, yo creo que hay una cuestión, a mí me parece, de civilizatoria, que plantea esta alternativa firmada por el PRD en el Senado, importantísima. Y es que pues tendría que haber el diálogo obligatorio, que de otra manera es alternativo, voluntario, es decir, yo quiero, claro, le da un formato, además, digamos, que pasa por el Senado de la República, un formato de políticas públicas, lo cual nos aleja, digamos, de las personas y nos lleva a contenidos más importantes. Y ahí yo quiero preguntarle a Jesús, porque le podría tocar a él en suerte, en su calidad de presidente del PRD, si anímicamente estarían dispuestos a ir a una coalición de gobierno con el PRI, porque podría darse el caso de que quedara, digamos, en primera fuerza el PRI sin mayoría absoluta y que por una serie de razones ideológicas y de conformación del pensamiento de ese partido, la opción fuera el PRD, no el PAN. O sea, con el PAN los hemos visto más cerca por una razón de antiprismo histórico, pero ¿qué ocurriría si esta alternativa se les presenta? Mira, Federico, obviamente que yo te diría que en primer lugar, pues vamos a dejar que transcurra el proceso electoral para la elección presidencial. Y luego, en segunda instancia y en concordancia con lo que fuera el resultado de la elección, yo no me quedaría solamente con esa posibilidad. ¿Y qué tal si nosotros ganamos? Entonces tendríamos que plantear también al revés, porque sigo convencido de que ninguna fuerza va a poder tener una mayoría clara per se, por sí misma, en el Congreso de la Unión, y tendrá que verse obligada a justamente avanzar en esta perspectiva de coaliciones de gobierno. Entonces, que nosotros la planteáramos como opción para fortalecer una visión nuestra con un programa convenido para los 6 años, o nosotros, con responsabilidad, si firmáramos y estuviéramos de acuerdo en hacer esta reforma para integrar coaliciones, deberíamos decir,
Por supuesto que estamos dispuestos a conformar coaliciones como fuerza opositora, si fuera el caso, de cara al país, con programas muy claros, que esto es lo que tiene que establecerse con mucha transparencia para que los compromisos sean exigibles entre nosotros mismos y por la sociedad y desde la sociedad hacia nosotros. Pero eso parte de una cierta claridad de propuesta en la campaña. Y uno puede ver en el campo de la izquierda mexicana en este momento una división creo que bastante clara entre propuestas nítidamente diferenciables entre la izquierda que representa Marcelo Ebrard y la que representa Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál cree usted que debe ser la línea básica de la oferta política de la izquierda mexicana contemporánea? A ver, yo creo que en los contenidos esenciales coincidimos en el seno de la izquierda. Me parece que más bien... ¿Exageramos las diferencias entre ellos dos? No, yo no hablo de exagerar, no quiero calificarlo de esta manera. Yo más bien creo que lo que tenemos en medio son diferentes formas de plantear las propuestas y a lo mejor diferentes formas de estrategia política para avanzar en la perspectiva de conseguir esas propuestas. Porque, a ver, yo digo, hablo por mis convicciones y de esta parte de la izquierda de la que yo estoy convencido que formo parte. En primer lugar, un compromiso claro con elecciones como el mecanismo fundamental para la renovación de los poderes en nuestro país. Es decir, elecciones democráticas, elecciones libres, con la paz, con la tranquilidad, para que la gente siga desarrollando su actividad cotidiana. Que generemos confianza a los inversionistas, a los empresarios, que generemos oportunidades para los jóvenes, esos son para los objetivos. hijos. ¿Quién puede estar en desacuerdo con los objetivos? Pero luego con vienen un las presupuesto diferencias, con presupuestos que tengan pero luego que ver viene la con diferencia eso, Carlos. con los instrumentos. Es decir, si tú hoy, a la cabeza del PRD, tuvieras que negociar una coalición con PAN o PRI, lo que tú quieras, ¿cuáles serían las tres cambios, los instrumentos para lograr estos objetivos? ¿Qué querrías ver? ¿Reformas cuáles? A ver, en primerísimo lugar diría yo, y ustedes lo han dicho en más de una ocasión, nos hemos encontrado en la convención de banqueros allá en Acapulco, allá a finales de marzo, principios de abril, los instrumentos fundamentales de política económica, ingreso, todo lo que tiene que ver con cuestiones impositivas para que todo el mundo pague como debe pagar y que no haya evasión fiscal y recuperar recursos para la inversión productiva en nuestro país, para la inversión en infraestructura, etcétera. Y luego un presupuesto de egresos, porque son las palancas fundamentales para ver si mantienes o modificas como le llamamos coloquialmente ya, el modelo económico y que tenga consecuencias para generación de empleos, ahora ante la amenaza de recesión, con políticas contracíclicas, etcétera. Cuando se habla de que estas cámaras de gobiernos de Dios no sacan cosas, han sacado muchas, entre otras cosas, casi todos los presupuestos desde el 97 han sido por unanimidad. Sí, pero salen, como yo le digo coloquialmente, amelcochados, es decir, allí sin una claridad, sí, cuando hay muchos actores. Pero retomo el asunto que aquí se ha planteado y que lo hemos subrayado, que lo empezó a expresar Federico y que yo lo comparto. Políticas públicas tiene que ver con eso, con los instrumentos de la política económica para cambiar el rumbo del país. Si no, vamos a seguir con lo que empezó el PRI desde los 80, principios de los 80, sus políticas neoliberales, y que en 11 años de gobiernos panistas sigue siendo lo mismo. Y no tenemos ningún cambio. Entonces esto es en donde tiene que expresarse, porque al final de cuentas... Ahora te puedo poner distinto, ¿qué partidas presupuestales quitarías y cuáles pondrías? No, a ver, primero, de entrada, yo ya lo dije, que paguen como deben pagar. Hay 420 consorcios que evaden 500 mil millones de pesos en pagos. Es dudoso esa cifra, pero lo dijo, lo reconoció el ahora gobernador, presidente del gobernador, yo no me acuerdo cómo se llama, del Banco de México, ¿no? Hay una discusión al respecto. Está bien, pero ponle que sea la mitad. Ponle que sea la mitad. Son una enormidad de recursos para el desarrollo del país como palanca para el desarrollo. Y luego, lo elemental, educación,
Más gasto en recursos para la educación. educación, más gasto a la educación, al desarrollo científico y tecnológico. Allí ha estado el despegue de las llamadas economías emergentes, Brasil, India, China, Rusia. No le busquemos más, hombre. Gastan igual que nosotros en educación prácticamente, un poquito más Brasil. Están Lo gastan bastante mejor, más lo adelante. gastan Están mucho bastante más adelante, ¿eh? Sí. Entonces, y luego en atención al campo. Atención al campo. Si no hay proyecto. No hay No, pero- proyecto, al campo se le dejó descobijado, Carlos. En términos de dinero, se le da mucho más No, que antes. pero se usa para políticas asistenciales. No, Procampo no es Para- asistencial, hombre, lo ¿cómo concentra. no? No Y es para el- beneficiar a unos cuantos nada bueno, más este es el productores, detalle. Bueno, entonces, entras, es que son las dos cosas. Quitarías Procampo, por Son las ejemplo. dos cosas, porque es Procampo y porque ahí también en el campo aterriza la mayor parte de los recursos de Sedesol, ¿eh? Es decir, para atemperar la pobreza de la cantidad de pobres que produce el mismo Pero, por modelo ejemplo, en el que nos Brasil ha hecho desenvolvemos. esto y lo aplaudimos mucho. Los programas aquí le llamamos asistenciales, con Lula les llamamos de avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre ambos No, porque programas? ellos invirtieron, Carlos, y ahí están el conjunto de elementos. Yo estuve en Brasil hace algunos meses y estuve revisando, Bolsa, familia y oportunidades son muy parecidos. pero no solo eso, sino que le dieron además confianza al inversionista para que abriera caminos propios, para que tuviera, que generara mayores oportunidades. Pero incluso en esto de la Bolsa Familia Propia, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Bolsa, familia. Sí, tuvo que ver con la generación y construcción de vivienda, que a su vez detonó la industria de la construcción y que tiene que ver con toda esta Si parte de pudiéramos generación de resumir empleos. la apuesta del PRD en la próxima contienda electoral y definir cuál es el eje que va a dividir, digamos, la imaginación de los electores, cuál es el punto central en la que se discutirá la elección del 2012. Yo creo que, en primer lugar, dejar muy claro que debemos dotar al país, al gobierno federal, de recursos suficientes para la inversión en infraestructura, simplificar todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos, que paguen también los que deben pagar como deben pagarlo, no que los grandes consorcios paguen como pequeños propietarios, que le demos autosuficiencia presupuestaria y administrativa a Pemex para que se fortalezca y se desarrolle, y que Pemex sea la columna vertebral de todo el desarrollo económico alrededor del cual podamos impulsar la construcción de este nuevo modelo económico, y que invirtamos en la parte fundamental del capital social, que es la educación, la ciencia y la tecnología. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos muy pronto a hablar con Jesús Zambrano. Creo que podríamos hablar del tema de Michoacán, que es un asunto crucial Interesantísimo. para el futuro del PRD. Por supuesto que sí. Hoy hay unas buenas noticias para el PRD en la elección de Michoacán. Hay una encuesta de Reforma que fue publicada donde da cuenta de una ligera ventaja del PRI, poco después el PRD, y bastante más rezagada la candidata del PAN. Y hay otras, aparentemente no públicas todavía, que tienden a mostrar que con la información de hoy se está cerrando en PRI-PRD. Efectivamente, Carlos, hoy se publica esta encuesta que trae un conjunto de datos dignos de analizarse, de revisarse con mucho cuidado, pero que para nosotros es alentadora al final de cuentas, porque las encuestas deben servirnos para tomar decisiones. Efectivamente, a la hora en la que se le pregunta al electorado por cuál partido votaría en Michoacán para gobernador, señalan un 37% en favor del PRI, un 34% en favor del PRD y un 29% en favor de la candidata del PAN, la hermana del presidente de la República. Pero a la hora en que le preguntan también al electorado quién cree que va a ganar, entonces nuestro candidato está arriba. ¿Y eso qué significa para ustedes, esa diferencia entre expectativas y disposición de ¿Creen que voto? se la van a robar o qué? No. La lectura que nosotros hacemos, y es lo que hemos aplicado también, ustedes son analistas ya con mucho colmillo en esto,
de las encuestas especialmente, la percepción finalmente de la gente es la que más cuenta. A la hora que se acerca a la urna para emitir su voto, dice, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? Pues fulano. Y ahí estamos arriba nosotros, en la percepción de quién cree la gente en Michoacán que va a ganar. Pero, por supuesto, que como bien lo decías, Carlos, estamos en una situación en la que hay un cierre. Ahorita es un cierre, digámoslo así, en el arranque, porque apenas llevamos 19 días de campaña. ¿Cuáles y son le quedan 9 semanas prácticamente de aquí a la elección. ¿Cuáles son los orgullos del perredismo en Michoacán? Yo creo que parecen bastante claros los orgullos del perredismo en la Ciudad de México. Hace unos días estuvo con nosotros el senador Navarrete y nos hizo una reivindicación, creo que muy elocuente, de los orgullos del PRD gobernando durante ya varios lustros la capital de la República. Pero si uno ve Michoacán, digamos, el gran bastión del neocardenismo, del PRD en el gobierno local, pues uno ve un panorama que resulta muy complicado de defender en términos de violencia, en términos, por ejemplo, de nivel educativo, en donde está en los últimos lugares el estado de Michoacán. ¿En dónde está el orgullo del PRD para pedirle nuevamente a los michoacanos que voten por ustedes en noviembre? Sí, Jesús, mi tocayo. Debo decir que desde Lázaro Cárdenas Batel, cuando entró hace 10 años a la gobernatura, empezamos un conjunto de programas de carácter social muy importantes y muy similares a los que hemos estado aplicando en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Útiles escolares, uniformes escolares para los niños que van, niñas y niños que van a las escuelas públicas, todo lo que tiene que ver con la atención, pensiones para adultos mayores, apoyo a las madres solteras. En el terreno educativo, por cierto, ahora con Leonel Godoy al frente del gobierno, se establecieron campus de la Universidad Nicolaita en varios de los centros urbanos en cada una de las regiones más importantes del país, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Los Reyes, que significan una extensión muy importante de las oportunidades de estudio para los jóvenes y obras de infraestructura, carretera, hidráulicas que han permitido, por ejemplo, que en la zona de la Tierra Caliente, en Apatzingán, se hayan abierto al cultivo 5,000 hectáreas de cuando riego. uno compara... pero, allá voy. Antes de la crítica. Antes de la crítica. No, además son válidos los señalamientos críticos porque nos deben ayudar a ubicar con realismo las cosas y no envanecer lo que estamos haciendo. Porque está claro que no todo está bien. Por supuesto que Michoacán es de las entidades con uno de los mayores rezagos en la desigualdad social, que traemos problemas de presencia del crimen organizado muy fuerte, pero no olvidemos que así como ha pasado en el país, y en esto yo no voy a dejar de ser crítico a nivel nacional, en lo que yo considero que se ha aplicado una estrategia que no ha traído los resultados que quisiéramos para combatir la inseguridad pública en el país. En Michoacán adicionalmente, y quedó demostrado, como hace 2 años, se dio el llamado michoacanazo, la utilización del Ministerio Público con fines políticos, y nos vino a golpear de una manera muy grande, luego de que se había dado el llamado, lo que hoy se conoce como el granadazo, que costó muchas vidas humanas en el primer 15 de septiembre que le tocó a Leonel Godoy presidir. Entonces, pareciera que un conjunto de desgracias vinculados con el asunto de la seguridad pública se dejaron venir sobre Michoacán, y esto ha oscurecido, obnubilado las cosas positivas que se han dado. Porque miren, ayer, podemos decirlo así, ayer anduve en una gira con nuestro candidato a gobernador Silvano Aureoles por una parte muy importante de la Tierra Caliente, que son zonas ubicadas como, pues, de mucha presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Estuvimos en Huetamo, estuvimos en Carácuaro, en Ocupétaro, en Tacámbaro, y la gente salió.
a los mítines, a los eventos, festivamente. Bueno, pero eso es lo ¿no? lo de la vida normal. Digamos. Bueno, pues es que la vida normal es la vida normal. Seguramente hay menos desastre de lo que parecería, pero si uno compara ciertos indicadores, el que decía Jesús, educación, salen muy abajo. Desigualdad, tú lo mencionabas, muy abajo. Crecimiento, tú comparas la capacidad de atracción de inversión que ha tenido Guanajuato, que es vecino de ustedes, Jalisco, que es vecino de ustedes por el otro lado. Encuentra uno pues diferencias muy notables. Cuando uno ve los orígenes de la intervención militar en Michoacán, fue a petición expresa del gobernador Lázaro Cárdenas, porque ya estaba la familia de Michoacán, el grupo mafioso llamado La Familia, pues en una actividad criminal tan fuerte que él mismo tenía problemas para salir del Palacio de Gobierno. Digamos, no es una cosa que se le ocurrió al presidente de Michoacán, se la pidieron. No, pero a ver, una cosa es que pidas la intervención para que entren las tropas federales en coadyuvancia con el gobierno local para combatir juntos la inseguridad, y otra cosa es que entren y te tomen el Palacio de Gobierno sin permiso y que te avasallen y que se dé lo que se dio con el llamado michoacanazo. Eso fue después, lo del michoacanazo. Sí, no, por eso, pero es que no podemos desvincular lo que hoy pasa en Michoacán de lo que han sido 10 años consecutivos de gobiernos perredistas. Lo que quiero decir es que al final de cuentas, y no me podrán desmentir los empresarios de Michoacán, hemos construido obras de infraestructura importantes, le hemos puesto una atención para ampliar lo que son los recintos fiscales en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es el mayor puerto de altura en todo el Pacífico. Estamos desarrollando obras de infraestructura, como lo decía, en materia de irrigación. En esto no es poca cosa la extensión de los campus universitarios, sin dejar de reconocer que traemos un problema añejísimo, diría yo, en materia educativa, que tiene que ver con un conflicto interno del sindicato magisterial, de un sector del movimiento magisterial con la dueña del CENTE, el Bester Gordillo, y entonces ahí también se nos cruzan de una manera significativa estas cosas. Yo no quiero con esto dejar de reconocer los problemas que tenemos, que existen, pero cuando me preguntas, y ese fue el origen de esta conversación, en esta parte, ¿qué podemos nosotros presumir para decirle a la gente, voten por nosotros? Tenemos todo esto, tenemos un desarrollo muy importante en apoyo a los productores del campo, las organizaciones agrícolas. Finalmente, en Michoacán también tenemos un programa especial para la atención a todo lo que es la problemática de las zonas indígenas, con un conflicto, por cierto, que hoy tenemos en el municipio de Cherán, en la meseta purépecha, casi en el corazón geográfico de Michoacán, pero que es originado justamente por la presencia del crimen organizado y una reacción de autodefensa popular de las comunidades indígenas de Cherán para decir, aquí ya estuvo suave de que nos sigan saqueando, talando los bosques que pasaban por el centro del poblado de Cherán a cualquier hora del día. Ustedes lo hicieron aquí en TV Azteca patente en varios segmentos noticiosos, cómo se burlaban de la gente hasta que la gente dijo se acabó, ¿no? Y entonces se identifica la gente también este tipo de cosas que además tienen que ver también con la necesidad de una intervención federal que hoy existe afortunadamente, con una cosa decir, aquí no va a haber elecciones, cuando lo que debiera hacer la gente es decir, aquí los procesos electorales debieran darse, las elecciones debieran darse, denos la oportunidad de elegir a las autoridades que queremos, cosa que así debiera ser, y entonces entrar en un escenario en el que la gente recupere justamente los espacios públicos, productivos, etcétera, que le ha ido quitando el crimen organizado. Entonces, estas son las cosas que con mucha franqueza, sin querer, como se dice coloquialmente, taparle el ojo al macho, están sucediendo en Michoacán, porque frente a eso, ¿qué es lo que tenemos del otro lado? Carlos Jesús Federico, ¿qué es lo que tenemos del otro lado? Un PRI con un candidato que hoy aparece como alguien
que trae en un quebranto financiero al organismo administrador del agua potable y saneamiento en el municipio de Morelia, el que ha sido 12 años presidente municipal, ha sido 4 veces presidente municipal por 3 años cada uno de ellos, o a una candidata del PAN que, por supuesto, quiere vender la idea de que va a ser apoyada por el presidente de la República, y pues sí, con lo que ha significado lo que yo identifico como un fracaso de las administraciones panistas en el gobierno federal. Entonces, no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero sí tenemos cosas positivas que decir que hemos hecho en Michoacán. Yo cuando vi la encuesta hoy en la mañana, la verdad es que me dio mucho gusto. Yo creo que trae muy buenas noticias para el país. ¿A qué me refiero? Me refiero en primer lugar a que, digamos, hay un empate técnico PRI-PRD. Claro. Un empate técnico que, la verdad de las cosas, para la intención panista, pues es un balde de agua fría. Porque se pensó que el simple hecho de que fuera la hermana del presidente les garantizaba poder cruzar esa plaza sin mayor problema. Eso a mí me cae muy bien, digamos, el elector, potencial elector del PRD en Michoacán o del PRI en Michoacán, que dijeron aquí pues será de Michoacán el presidente y su hermana habrá hecho una carrera política, pero aquí nosotros tenemos nuestra propia historia. Segundo asunto que me parece muy sano para el país, y es que durante algún tiempo el perredismo vio al estado de Michoacán como un bastión cardenista. Escriturado para escriturado, exactamente, Jesús, ¿no? Entonces decían, bueno, no, este hombre en Michoacán ya se dio el cambio y ese es un estado perredista. Y bueno, de pronto hay una evaluación de la gestión, hay una evaluación de la gestión de Leonel Godoy, hay una evaluación de la gestión del presidente municipal, o varias veces presidente municipal. Es decir, no es un estado tan ideológico como habíamos dicho que era, es un estado que bien puede cambiar. Yo no sé si gana el PRI o no gana el PRI, pero existe esa opción, y tener 20 y tantos puntos porcentuales, 26 puntos porcentuales por parte del PAN, pues te habla de un estado que está dividido en 3, sí. lo cual no es común en la República Mexicana, en donde normalmente tienes al PAN contra el PRI o al PRD contra el PRI y con porcentajes muy menores la tercera fuerza. Y un tercer asunto que me parece central es que la verdad de las cosas, Leonel Godoy ha tenido una gestión dificilísima. Complicadísima. Muy complicada. Y sin embargo, salir en empate técnico con el PRI quiere decir que hay una evaluación, yo diría, favorable. Yo haría la lectura contraria. Es decir, me llamó la atención que la inclinación de voto a favor del PRD esté tan alta, porque quiere decir que se cinden responsabilidades, que el michoacanazo fue leído bien por ese elector, que los asuntos de seguridad los tienen bien calibrados, es decir, no le está pasando la factura al gobierno local. Entonces, habla de un elector bastante informado, un elector, diría yo, fino, en el sentido de la lectura de lo que va a expresar. Creo que para la República son buenas noticias en lo general. Ahora, ¿qué va a pasar con ustedes si pierden Michoacán? Bueno, pues también es el desgaste del poder, ¿no? Porque al fin y al cabo es la sucesión de gestiones que no es gratuita y que cobra, que pasa factura, ¿no? Entonces va a ser interesante en las próximas semanas ver cómo se acomodan las fuerzas. Sí, estamos, como lo comentaba hace unos minutos, prácticamente en el arranque de las campañas. Nos quedan todavía 9 semanas de aquí al día de la elección. Yo soy muy optimista, pues, obviamente, ¿no? Y eso de qué va a pasar con el PRD si perdemos Michoacán, como diría mi santa madre, Dios nos libre. Entonces, pero tiene razón en esta lectura que haces, Federico, y la comparto, por supuesto. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Ha sido un gusto tener a Jesús Zambrano entre nosotros. Muy buenas noches, nos vemos la próxima ocasión en Entre Tres.
Los extranjeros han buscado al mercado mexicano como refugio ante la volatilidad. Su inversión en bonos de gobierno representa alrededor de 55,000 millones de dólares. La demanda de papel mexicano es alta porque el mercado de dinero es líquido, la deuda soberana cuenta con grado de inversión y las tasas de interés son mayores a las que ofrece el mercado estadounidense. Las compras extranjeras iniciaron el año pasado cuando el gobierno mexicano autorizó subastas sindicadas que permiten la participación de extranjeros y cuando el banco estadounidense Citi anunció que incluiría en su índice global WGBI algunos de los bonos locales y se acentuó con el debilitamiento de la economía de los países desarrollados. Seguramente habrá una recomposición de carteras cuando las señales económicas mejoren, pero muchos capitales permanecerán en nuestro país y seguirán siendo fuente de financiamiento interno.